Muy buenas, mi nombre es Gabriel Alejandro García Peñuela, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Pamplona y les voy a exponer sobre todo lo visto en la materia de Derecho Romano 2. El derecho romano fue la principal diferenciación en los sistemas normativos contemporáneos, como el derecho público y el derecho privado. Nacen las normas procesales, los derechos reales, las normas de la familia, las normas penales y, entre otras, lugar de la sociedad romana. La misma abarca desde el siglo V a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano I en el año 565 después de Cristo. ¿De dónde surge el derecho romano? Lo podemos dividir en dos etapas, la etapa de la monarquía y la etapa de la alta longa. La etapa de la monarquía. La monarquía se daba al mismo tiempo que la época romana. En ese tiempo los pueblos no se consideraban pueblos, sino agrupaciones de personas. Agrupaciones de personas con diferentes culturas, dioses, formas de pensamiento que conformaron lo que se conoció como la sociedad romana. La etapa de la alta longa es donde se dieron mitos, leyendas y ritos que pasaban de padres a hijos. De esa etapa podemos intuir dos mitos, en los cuales podemos constituir lo que fue la antigua Roma. El mito de Eneas y el mito de Rómulo y Remo. El mito de Eneas es un mito de la mitología greco-romana. Fue un héroe de Troya y escapó de la ciudad para emprender un viaje hasta Lacio, que sería una región centro-occidental de Italia, donde tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez progenitor del pueblo romano. Ahora hablaremos sobre el mito de Rómulo y Remo. Habla sobre la historia de un rey de Alba Longa, de una ciudad llamada Lacio, llamado Numitor, que fue destronado por su hermano Amulio. Este lo expulsó de la ciudad y mató a todos sus hijos varones, excepto a su hija Rea Silvia, que se crió como una sacerdotisa y se crió también siendo virgen. Pero un día, el dios de la guerra, Marte, se escabulló en su cama, dejándola embarazada de 2 hijos. Tuvo 2 hijos gemelos llamados Rómulo y Remo, el cual no podía cuidarlos debido a que si se daban cuenta la iban a matar. Debido a eso los dejó en un río, en una cesta, y los dejó por la canal. A partir de esto la cesta navegó hasta una loba que los halló y los amamantó. Y ahí fueron recogidos por el pastor Fausto y su mujer Aca Laurentia. Cuando los gemelos crecieron descubrieron su trágico pasado y decidieron volver a Alba Longa, donde tuvieron la valentía de derrocar al rey Amulio y darle al trono a su abuelo Amulio. Como agradecimiento de todo esto, el rey les dio muchas tierras y se fueron a vivir a esas tierras y fundaron una ciudad al lado del río Tíber, donde se embarcó la cesta. Siguiendo la tradición etrusca, hicieron una muralla donde dijeron que cualquiera que pasaba moriría. En ese día se sentaron ellos dos a avistar pájaros y el que más pájaros viera es el que ganaría ese juego de niños, como se diría. Rómulo vio 12 aves y Remo vio 6. A partir de eso se creó una discusión en la que trágicamente Rómulo mató a Remo y así se dio una muerte a lo Caín y Abel. Rómulo, al quedar tan traumado y desolado por la muerte de su hermano y también por ser su asesino, creó una muralla en la cual como único soberano la denominó Roma, y Rómulo creó 30 congregaciones aceptando refugiados, libertos, esclavos, prófugos, etc. para probar la flamante Roma. Ahora hablaremos sobre el Estado romano. Según la tradición, el Estado romano se dividió en 3 tribus, la latina, la sabina y la etrusca. A cada una le atribuían 10 curias o barrios. A cada una de estas curias las denominaban 10 clanes o genes, como se podría decir.
La jerarquía era entre las tribus, las curias y las gens. Una curia en los tiempos de la antigua Roma era como una subdivisión del pueblo, que más o menos se puede identificar como una tribu, y cada una de esas 3 tribus estaba formada por 10 curias, y esas 10 curias, cada una de estas estaba determinada por un número determinado de gens, y estas gens se aportaban 100 infantes y 10 jinetes para cada curia. Gabriel. O creían descender de un antepasado común vinculado por un parentesco más o menos lejano, que se podría decir que tenía sus divinidades, no sé por qué, por un determinado número de gens. De esta manera se daba sus costumbres y tanto así también se daba su territorio por el clan. Por lo tanto también se implicaba un grupo de personas unidas por un cierto parentesco o ascendencia. Así que prácticamente eso era, se veía mucho lo que era la casamiento entre primos y hermanos. Ahora, lo más alto que se podría llegar serían las tribus, que las tribus se hallaban bajo la autoridad de un rey. Cada uno tenía una manera absoluta de reinar con motivo de prestar ayuda de un carácter colegiado en la sociedad, y que cada uno tenía que responder ante la autoridad de este organismo llamado el Senado romano, que era lo más encima sobre todo, y no había en sí una monarquía absoluta. Y en este Senado romano se podría decir que se dominaba la materia de elección y de gobierno. Y en esta misma se puede decir que, siendo todo un órgano con poder ejecutivo, y que en él recaía la potestad de nombrar y controlar las más altas magistraturas del Estado, que sería el consulado y la pretura. También controlaba el ejército y llevaba a cabo la política exterior. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes del derecho romano. En total son 7, que serían la costumbre, que sería la más importante, la ley, los plebiscitos, los edictos, las constituciones imperiales, los coriconsultos y los senadoconsultos. La más importante sería la costumbre. En latín se puede decir como mores civitatis. A la costumbre se le llama a la fuerza jurídica de los actos informes repetidos en el tiempo de forma constante y aceptados socialmente como válidos. Ahora vamos a hablar sobre la ley. La ley, que sería toda la manifestación del pueblo al ordenar y disponer algo, ya sea justiniano, por lo que en un sentido amplio se utilizó un término como ley, y de esta se saca una fuerza universal dentro del cuerpo jurídico del derecho romano, que se llamó ley algunos edictos proclamados por los emperadores, y estos emperadores también dijeron como algunos plebiscitos como el Lex Aquilia. Ahora seguimos con los plebiscitos, y se le llama a todos los actos jurídicos preferidos de la plebe. Estos plebiscitos se hacían en comicios tribunados o en la misma que se llamaría las asambleas de la plebe. Dichos actos, a través de la historia de la antigua Roma, fueron tomando mucha fuerza legislativa, ya que estos se urbanizaron y se densificaron. Ahora hablaremos sobre los edictos. Los edictos son el nombre que recibían los pronunciamientos oficiales que hacían los magistrados romanos con relación a los asuntos de su competencia, permitiendo así que el público en general conociera tanto las decisiones específicas de un magistrado como las normas o los asuntos burocráticos que se iban desarrollando, tanto así como para la resolución de los casos particulares. Ahora hablaremos sobre las constituciones imperiales, que serían una de las últimas fuentes del derecho romano que aparecieron en las prerrogativas heredadas por el emperador en el función regular. Como magistrado, él debía tener como potestad promulgar edictos para que estos también fueran como resolución en actos burocráticos. Los juriconsultos eran personas que tenían diferentes opiniones doctrinales que se daban expedidas por personas que en su posición social o ocasión conocían suficientemente sobre el derecho. Esas personas son las que hoy en día se conocen como abogados. Por último se ven los senadoconsultos.
Los senadoconsultos son el acto preferido por cualquier senado que sobre cualquier materia en concreto se daba que a lo largo de la historia se daba una vinculatoriedad jurídica varía, siendo de carácter más o menos consultivo. En el periodo republicano se dio la Lex Ortesia y luego un carácter obligatorio se dio también en el imperio. Acabando ya en el periodo monárquico, se puede apreciar que de todas esas fuentes del derecho romano, la más importante, como ya lo había dicho, fue la costumbre, que daba el alcance del contenido a todas las personas, también tanto al rey como a la plebe. Durante el periodo republicano se dio también las fuentes escritas, que se puede decir también en el latín como ius scriptum, que reemplazó a la costumbre como principal fuente del derecho durante esa época. Y durante la última época, que fue la época del Imperio Romano, y coincide con el periodo clásico y el preclásico del derecho. En esa época las fuentes se canalizaron de una forma paulatinamente concentradas en la cabeza del emperador, y tanto así la burocracia imperial que se dio luego del dominado. Bueno, muchas gracias por oír y escuchar todo el video, espero que les haya gustado y muchas gracias por oír. Hasta luego.